Buenos días a todos, estamos en Istmo Talk. Vamos a hablar hoy de electromovilidad. Mi nombre es Gustavo Jiménez, soy asesor en movilidad sustentable para el Banco de Desarrollo Alemán y pues he estado trabajando en temas de movilidad sustentable como 14 años, dando asesorías en Nueva York, Los Ángeles y aquí en México. También trabajé para el gobierno de la Ciudad de México un tiempo como director ejecutivo del órgano regulador del transporte, y hoy vamos a hablar de las tendencias de electromovilidad a nivel global. Muy bien, pues empezamos. Parte de la importancia de platicar de la electromovilidad es por un tema ambiental. Como saben, pues las emisiones del sector transporte en la Ciudad de México pues son muy altas. Se produce casi el 65% de las emisiones son relevantes al sector transporte. Y también en México, pues el transporte tiene un impacto muy grande en las emisiones totales del país. Obviamente está agricultura, temas de la industria, pero el transporte tiene el 27%. Por ejemplo, el caso particular en Ciudad de México es que el consumo de energía de la Ciudad de México es principalmente en el transporte. El 58% de esta energía viene pues derivada de tema para el uso del transporte. 95% es de gasolina, 3.5% diésel y un bajo porcentaje es de gas natural. Esto implica básicamente que pues estamos usando mucha energía, ¿no?, para movernos, para trasladarlos. El reparto modal, en el caso particular de la Ciudad de México, pues es muy alto, ¿no?, en términos de transporte público. Es una ciudad eficiente, de cierta forma, porque mucha gente se mueve en el metro, en Metrobús, en el transporte de autobuses, y eso implica que un porcentaje menor de la población se mueve en vehículos particulares, que en su mayoría pues, son los que producen muchas emisiones, ¿no? En México estamos también viendo ya que hay mucha gente que camina, que anda en bicicleta, y eso la verdad es muy bueno porque también reduce el impacto ambiental cuando nos estamos moviendo. El reparto modal, si lo pensamos, pues el transporte público en la Ciudad de México, en el caso particular, pues sí es eléctrico, ¿no? Porque tenemos el metro, tenemos los trolebuses, tenemos el tren ligero. Entonces podemos estimar que el 28% ya se está moviendo en un modo eléctrico, menos contaminante. Y de igual forma, pues también ya tenemos vehículos eléctricos e híbridos, ¿no?, en la Ciudad de México. El transporte motorizado, principalmente que usa la gasolina y el gas, es cerca del 72% del reparto modal. Y ese es básicamente todos los microbuses que vemos, los autobuses, y sigue siendo muy ligado al combustible fósil. Entonces es un gran porcentaje que también genera muchas emisiones. Y ya en el caso particular de vehículo particular, los automóviles de personas privadas, pues ocupa el 99% es motorizado, es decir, con diésel. Y solo un muy pequeño porcentaje aquí en la Ciudad de México es eléctrico. Como han visto, pues ya hay electrolineras, ya hay Teslas, ya hay Leafs y otros pequeños vehículos eléctricos, pero equivale a un porcentaje muy pequeño de todo el total. Lo que pasa cuando hay pues tanto transporte en una zona comprimida, como lo es la megalópolis, ¿no?, de la Ciudad de México, es que pues las emisiones generan un impacto ambiental muy grande, ¿no? Hemos tenido contingencias ambientales frecuentemente, tuvimos una el año pasado, que eso implica que hay que empezar a reducir, ¿no?, el uso del transporte, y ya tenemos muchas políticas públicas para desincentivar el uso del automóvil cuando hay contingencia. La electromovilidad pues no es algo nuevo en realidad en el mundo. En el caso particular de Ciudad de México teníamos tranvías, ¿no?, a principios del siglo XX, y también pues ha habido muchos emprendedores mexicanos que han hecho pues hasta bochos eléctricos, ¿no?, y han piloteado diferentes tipologías de autobuses eléctricos. En realidad el auto eléctrico viene desde inicios del siglo XX, cuando se pilotearon a varios vehículos eléctricos, y también hasta había scooters eléctricos, ¿no?, como lo que ahorita estamos viendo en varias ciudades, ¿no?, como algunos scooters que van por la calle, pues esos ya tienen cierta antigüedad. Entonces, el tema de la electromovilidad no es que sea nuevo, simplemente es que está tomando más relevancia porque las tecnologías están avanzando a un ritmo mucho más rápido. Entonces, esto equivale a que vamos a tener mucho más electromovilidad, ¿no?, en el país y en el mundo. Un poquito de historia, también para que pongamos en contexto lo que pasó, ¿no?, en las ciudades. En el caso particular de la Ciudad de México, vimos el apogeo de los tranvías por ahí de 1950, donde había 1,100 tranvías en la Ciudad de México y había como 300,000 viajes al día en la ciudad. No sé si algunos de ustedes están en Ciudad de México, pues verán los rieles todavía en muchas de las calles, por ejemplo en Avenida Coyoacán, en parte de la colonia Nápoles y en
partes pues, por Chapultepec, ahí había tranvías que corrían por la ciudad y eso era totalmente eléctrico, ¿no? Era a nivel, pero poco a poco con la introducción del autobús se fueron quitando estos rieles hasta que se relegaron totalmente y vino la introducción del trolebús. El trolebús es un modo eléctrico que está ligado a la red y seguramente han visto muchos trolebuses en la Ciudad de México, todavía había muchos, pero ha pasado pues un cambio, ¿no? Las administraciones pues no han invertido tanto en trolebuses y justo hace poco aquí en la Ciudad de México pues hubo una compra muy significativa porque no se habían comprado trolebuses en la Ciudad de México desde hace 25 años. Entonces se compraron una flota de 63 y se ha anunciado que van a comprar 400 trolebuses más. Esto implica pues ya una movida en el mercado eléctrico, porque estos trolebuses son más nuevos y tienen una batería. Entonces es importante, ¿no? En el tema de electromovilidad, porque los vehículos traen una batería que les da la autonomía y eso implica pues varias cosas, ¿no? En la cadena de valor eléctrica y también qué se hace con las baterías, etcétera, etcétera. Estos trolebuses pues ya tienen autonomía. Antes los troles tenían que estar colgados de la catenaria y si había manifestación pues se quedaban ahí parados y pues no había servicio, ¿no? Entonces eso implicaba unas pérdidas pues muy grandes en el tiempo de las personas, pero ahora con los trolebuses que tienen batería pues puedes tener una autonomía, ya te puedes salir de la calle y estos logran tener una autonomía de hasta 80 kilómetros. Entonces es algo pues muy eficiente, ¿no? De igual forma los vehículos eléctricos pues también están como siendo más eficientes por el uso de las baterías. Lo que pasó también en muchas ciudades de Latinoamérica, especialmente pues donde había tranvías, ¿no? Hubo tranvías en varias ciudades de México, en Guadalajara, aquí en la Ciudad de México, Monterrey tuvo algunos, Mérida inclusive tuvo tranvías. Y cuando llegaron los autobuses, pues llegaron muy masivamente, las ciudades crecieron exponencialmente, entonces la única manera efectiva en ese momento de mover a tantas personas fue con los autobuses o microbuses, ¿no? Las vagonetas, los peceros. Entonces pasamos de tener unas flotas pequeñas de tranvías a tener flotas gigantescas de autobuses. Aquí en la Ciudad de México hay como 30,000, en el Estado de México hay como 150,000 y la flota de transporte público a nivel nacional es muy alta y eso implica pues grandes oportunidades para el sector de transporte eléctrico. Una de las cosas que estamos viendo en el sector movilidad es que se está reevaluando la movilidad porque hay varias sinergias, ¿no? En términos de nueva energía, nuevas maneras de moverse. Entonces se está reevaluando todo el esquema de movilidad para que pueda ser mucho más eficiente para las ciudades que estamos construyendo. Estamos construyendo pues ciudades muy densas, no tan compactas, muy extensas, que eso implica pues pérdidas de energía y mucha contaminación. Entonces, por eso que estamos ideando una nueva manera de casar la energía renovable o la nueva energía con la movilidad sustentable para llegar hacia un ciclo virtuoso que no solo promueva el transporte limpio, sino también la energía limpia. El transporte eléctrico pues es cero emisiones, no contaminan tanto como un bus normal. También es cero ruido. No sé si ustedes se han subido a un bus eléctrico o al trolebús nuevo. Básicamente pues ya no suena, ¿no? Y idealmente un carro eléctrico, como también alguno de los Prius, ¿no? Cuando están iniciando pues no suena el motor y a veces como que asusta, ¿no? Pero eso tiene un impacto muy positivo en la ciudad. Y de igual forma cero vibraciones. El vehículo eléctrico, el motor eléctrico no tiene la misma potencia que un motor de combustión interna, entonces no está vibrando todo el tiempo, entonces como es magnético, pues baja las vibraciones del vehículo y no sé si han estado cerca de autobuses o camiones, pues generan mucha vibración, inclusive tanta que hasta mueven los edificios, ¿no? Contiguos. Entonces, cuando hay esta sinergia entre la electromovilidad y el espacio público, pues podemos ver que se puede recuperar el espacio público. Aquí hicimos un render, estábamos ahí ideando una idea con una compañía de arquitectura que promovieron mucho el viaducto, ¿no? Aquí en la Ciudad de México había un viaducto y el viaducto pues antes era un río, ¿no? Entonces si lo abres y tienes transporte público eléctrico, pues puedes recuperar el espacio público perdido con cero ruido y cero emisiones. Son obviamente ideas muy magníficas, pero lo podemos pensar, ¿no? En muchas vialidades de las ciudades mexicanas, inclusive en muchos centros históricos, ¿no? Como pueden ser ciudades pues ya que tienen que respaldar mucho su centro histórico, como Guanajuato, Mérida u otras, que pudiesen tener solo transporte eléctrico de bajas emisiones, cero emisiones. Esa es la tendencia global que estamos viendo en ciudades europeas, principalmente
en Inglaterra, en Italia, en España, donde se están llamando las cosas como se llaman zonas de bajas emisiones o ecozonas, donde ya no se prohíbe el uso del transporte público de emisiones, el transporte privado se evade, entonces tienes ciudades pues muy amenas, ¿no? Con la peatonalidad y con la parte compacta que tienen estas ciudades pues históricas, ¿no? Las tendencias globales en política pública pues, están avanzando rápidamente. Aquí en Latinoamérica, dos países son los campeones, principalmente Chile, que tiene una política pública pues, muy optimista, ¿no? De tener 40% de vehículos particulares eléctricos para el 2040. Y también llaman que el 100% de sus vehículos de transporte público sean eléctricos para el 2040. Hace poco hicieron una compra muy grande ahí en Santiago de Chile de cerca de 250 buses eléctricos y están comprando más buses eléctricos en varias partes, ¿no? de Chile. Al igual que Colombia, tiene una nueva política pública nacional para incentivar la electromovilidad y ellos también proponen tener 600,000 vehículos eléctricos para el 2030 y que el 100% de los vehículos de transporte público sean eléctricos. Y bueno, los países también icónicos, ¿no? Europeos como Alemania, Reino Unido, Noruega, que también están poniendo pues unas metas suficientemente altas como para incentivar todo el mercado vehicular para que se transforme a la electromovilidad. Pues cabe mencionar que China es el país que más incentivos le pone al transporte eléctrico. Ellos definitivamente han invertido y dan subsidios muy altos para la creación de vehículos eléctricos en muchas ciudades de China y para buses eléctricos. China logró tener la primera ciudad totalmente eléctrica en transporte eléctrico de taxis y buses el año pasado, la ciudad de Shenzhen, con una flota de cerca de 25,000 autobuses eléctricos, que pues para eso pues tuvieron que invertir mucho, pero es algo que ha cambiado mucho la dinámica de la gente que vive ahí, porque básicamente la contaminación se va y también los ruidos, ¿no? De tener el transporte público pues también se baja. Costa Rica, que es un país icónico para la energía renovable, pues también está avanzando mucho su política de electromovilidad, ya también van a hacer unas compras de buses eléctricos pronto y esto implica que todo el sector se está moviendo. Hay ya muchas compañías que están vendiendo autobuses eléctricos y vehículos eléctricos, pero no es la gran mayoría. Entonces hay compañías, principalmente las europeas, que apenas están sacando sus buses eléctricos, apenas están haciendo esto, pero el mercado eléctrico en autobuses lleva ya como 15 años de maduración, por lo que ya no es tan riesgoso apostarle a estas tecnologías. Aquí en la Ciudad de México, el año pasado hubo un reporte que tenemos más electrolineras que en Berlín. Obviamente somos una ciudad muy grande, pero tenemos cerca de 600 electrolineras ya instaladas en la Ciudad de México. Esto implica que pues ya tenemos cierta red con la que algún usuario del transporte pues, auto particular pues ya puede utilizar estas electrolineras, como se les dice. Pero la electromovilidad pues viene en varias modalidades, no solo son los autobuses o los vehículos, ¿verdad? Tenemos, como yo lo comentaba, el trolebús, tenemos también los trenes eléctricos, los tranvías, los taxis eléctricos, los autos eléctricos compartidos. También ya hay varios camiones de carga. Recientemente, una compañía mexicana, 99 Minutos, pues se asoció con Engie para comprar una flota significativa de camiones de reparto de carga, que son pequeños, pero son altamente eficientes y tienen un círculo de rotación muy interesante, ya que pueden optimizar mucho el gasto en combustible, ¿no? con los vehículos de carga. Ya hay muchos estacionamientos en muchas ciudades mexicanas que tienen las electrolineras, como les comentaba, y también se ha visto la movilidad de bicis compartidas eléctricas, como seguramente ya han visto en algunas calles de aquí en México, las Desva o las Jump y este tipo de bicicletas, ¿no? Como comentaba, aquí el mercado de trolebuses pues está siendo mucho más interesante porque hay muchas ciudades, principalmente Latinoamérica, Europa, que están virando otra vez a ver el trolebús. De hecho, en Europa del Este, ahí es donde hay más trolebuses, hay compañías muy grandes que están poniendo trolebuses en Bulgaria, en Viena, en la parte del este de Alemania. Entonces, un vehículo que no era tan interesante para el mercado, se está volviendo a volver interesante, tanto así que aquí en la Ciudad de México pues ya se comprometieron, ¿no? A comprar 400 trolebuses adicionales, que eso implica pues una entrada de mercado muy fuerte porque estos vehículos oscilan entre los 8 a los 12 millones de pesos, ¿no? Entonces,
Hay varias ciudades mexicanas que también pueden tener el potencial de tener trolebuses, como ya lo tiene Guadalajara, o reactivar líneas antiguas, ¿no?, de tranvías, que es un poco más costoso, pero se puede reactivar para tener trolebuses. Y también en Estados Unidos, San Francisco, Chicago, Seattle han comprado nuevos trolebuses, al igual que Canadá. Entonces estamos viendo el resurgimiento de los trolebuses de nueva energía. Aunque los buses eléctricos más comprados hoy por hoy son los buses eléctricos de batería. En China, donde tienen las flotas más grandes, ya tienen cerca de 300,000 autobuses operando con estas electrolineras de una manera muy eficiente. En Europa ya hay cerca de 2,500 y a nivel global estamos viendo que hay cerca de 400,000 autobuses eléctricos ya funcionando. Esto, pues, lo que nos dice es que el mercado ya está suficientemente maduro para que no se vea como un riesgo el comprar autobuses en partes del mundo que a lo mejor estaban un poquito, pues, temerosas, ¿no?, de enfrentar una nueva tecnología. Pero estos volúmenes ya hablan de que hay una tecnología robusta que no se va a caer, ¿no? De igual forma, pues la bicicleta compartida, aquí en la Ciudad de México tenemos Ecobici, pero también hay otras en otras partes de México donde la bici ya se le está haciendo eléctrica. Eso implica que puedes desplazarte de una manera más amena, largas distancias, ¿no? En promedio, la Ecobici tiene viajes de 3 kilómetros sin pedaleo automático y ya con la eléctrica se está viendo que se está promediando un poco más, ¿no?, como 4 kilómetros. También tenemos varias modalidades de bici que no sé si han visto en las calles, Jump y Desva, que son básicamente bicis eléctricas también, que facilitan, ¿no?, el traslado de los usuarios. Y en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde es muy compacto, muy denso, pues la bicicleta se está volviendo algo altamente eficiente porque puedes reducir tus tiempos de viaje de una manera significativa. Y teniendo la bici eléctrica, pues ya no llegas sudado a tu trabajo, etcétera, etcétera. Entonces es una modalidad, pues, que está viéndose, pues, muy interesante. Y también los taxis eléctricos. Aquí hubo un programa en Ciudad de México, ha habido otro programa también en San Luis. Fueron programas muy, no tan exitosos porque empezaron hace como 5 años, donde empezaron a pilotear taxis eléctricos y había todavía temas con las baterías, temas de que el conductor pues a lo mejor no sabía bien cómo operar el vehículo, se quedaban sin batería cuando estaban andando. Pero hoy por hoy los taxis eléctricos ya son una realidad pues más fácil de obtener. Aquí en México se postula que el año pasado se compraron 2,068 unidades, o sea, fue muchísima unidad eléctrica y también ahorita se está incentivando el uso del taxi híbrido y eléctrico. Autos compartidos en San Diego, mucha flota. Igual en China, pues ya tienen muchos vehículos eléctricos compartidos, motos eléctricas aquí en la Ciudad de México. Y pues la idea también es integrar, ¿no?, la energía limpia con la movilidad. Lo que se está viendo en muchos países es que se está desarrollando la energía, o sea, generando la energía adentro de donde se estacionan los autobuses. Esto genera pues muchas eficiencias, te descuelgas un poco de la red y logras bajar tu consumo energético para los vehículos eléctricos. Entonces aquí estamos viendo ya el futuro de la movilidad sustentable y la energía. Las emisiones pues bajan mucho. Este es un estudio que luego les dejaré esta presentación para que lo vean con un poco más de detalle de cómo se reducen las emisiones por ser un vehículo eléctrico. Y también estuve participando en un estudio que estamos haciendo aquí para definir bien los costos totales de operación, ¿no? Estamos analizando mucho cuánto cuesta un bus eléctrico en comparación con un bus de diésel y vemos ahorros significativos, ¿no?, a largo plazo. Usamos el análisis costo total de la propiedad o Total Cost of Ownership para ver la cadena total de las emisiones, de los costos, etcétera, etcétera, y así evaluar manzanas con manzanas cuánto cuesta un vehículo eléctrico. Y lo que nos están dando los números actualmente es que como un vehículo eléctrico pues tiende a durar 15 años en lugar de un vehículo de diésel que es como 10, entonces ya en el ciclo total de vida resulta ser casi igual de caro hoy por hoy con el mercado que ya tenemos abierto, ¿no?, de autobuses. Y pues la tendencia del crecimiento de vehículos eléctricos es muy fuerte. Aquí hay un pronóstico que se hizo hace un par de años, pero ya en el 2020 estábamos viendo porcentajes de compras de vehículos eléctricos muy fuertes, ¿no?, principalmente en Europa y en Asia, pero se está viendo cómo ya la gente está migrando a este ecosistema de la electromovilidad. Y bueno, hay muchas áreas de oportunidad empresarial en la cadena de valor, desde la generación de energía hasta la distribución de esta energía en redes de carga, el almacenamiento de esta energía,
el desarrollo de redes de electrolineras, la venta y la distribución de los vehículos eléctricos, también la operación y mantenimiento, ¿no? Que es algo nuevo, ¿no? Que apenas está sucediendo, y la disposición y reciclaje de las baterías, porque también es un tema pues, que pues, concierne a la gente, porque las baterías típicamente duran como 7 años, se tienen que chatarrizar o reciclar, entonces hay una oportunidad de mejorar ese mecanismo, y también un futuro financiamiento. Ahora estamos trabajando en un proyecto para poder lograr mejores tasas de interés, bonos para conseguir autobuses eléctricos, taxis eléctricos, híbridos o de ultra bajas emisiones. Entonces ya el mercado financiero también está como empezando a definir, especialmente en las bancas de desarrollo, cómo podemos incentivar, ¿no? Este vehículo que es mucho más amigable con el medio ambiente y pues va a tener un mejor impacto, ¿no? En las ciudades. Y pues eso es todo. Le vamos a dar espacio para las preguntas. La China, por ejemplo, el tema de la electromovilidad no solo era un tema de medioambiental, sino era un poco proteccionismo del combustible. Entonces era una política, una estrategia nacional. Nosotros tenemos que ser más independientes del combustible fósil que nos viene de otras regiones que a lo mejor son políticamente un poco más inestables. Entonces el gobierno chino invirtió mucho en energía renovable y también invirtió muchísimo en autobuses. Casi que el subsidio estaba al 50% del costo del vehículo. Entonces fue un subsidio que empezó hace como 10, 15 años y se fue dando ese subsidio de tal forma que muchas empresas chinas pues empezaron a fabricar estos buses porque en verdad era pues un negocio. Entonces eso como que detonó, ¿no? El avance en China de la electromovilidad. Y justo el presidente chino el año pasado ya quería quitar los subsidios porque vio que el mercado eléctrico pues ya estaba básicamente funcionando por su propia inercia, pero los continuaron porque veía que también era importante que estos beneficios llegaran al mundo, ¿no? Entonces eso fue por eso que China lo logró. En México pues estamos avanzando muchos temas, ya en la Secretaría de Ambiente, Semarnat, a nivel nacional, pues está promoviendo una estrategia de electromovilidad, se están viendo varios temas, ahí todavía es un poco complejo con el cambio de gobierno para ver cómo va a terminar todo esto, pero ya el sector se está moviendo para allá y básicamente pues la industria, ¿no? Se está moviendo para allá, entonces creo que sí se puede lograr, a lo mejor un poco más lento que en otros países, pero pues va a llegar. Hay una cosa que se llama tarifa técnica y luego la tarifa política. La tarifa técnica es lo que te cuesta operar un autobús, un taxi, ya viendo sus costos capitales, operacionales, y típicamente pues tiene que estar muy ligada a la tarifa social que se da, ¿no? En el transporte público. Por ejemplo, hablamos del metro, la tarifa técnica es 15 pesos y la tarifa social es 5. Eso significa que 10 pesos está subsidiado. Entonces, ahora bien, en el caso particular de autobuses, pues ahí se tiene que analizar muy bien el caso, ¿no? En ese autobús en qué ruta está, en qué línea, en qué, etcétera, etcétera, para determinar si va a ser un ahorro. En general, ahorita lo que estamos viendo es un costo más o menos similar, sino un poco más alto porque es una tecnología nueva. Entonces sí se requiere de algún tipo de subsidio o de apoyo al transportista como un bono, una mejor tasa de interés para que pueda desarrollarse, ¿no? De una manera más económicamente viable para el operador y para la empresa transportista. En realidad el sector público de transporte pues tiene varias cadenas de valor, ¿no? Tanto para el autobús como para el mantenimiento, etcétera, etcétera. Aunque hay concesiones, pues obviamente hay muchas empresas de transporte que están dispuestas, ¿no? A vincularse con otros. Hay empresas de transporte muy grandes en México, muy grandes, que equivalen a, pues básicamente están ya algunas cotizando en bolsa. El caso de Tracción, ¿no? Que también son empresas de carga, de transporte empresarial, transporte escolar. Entonces no es un mercado nada pequeño, sí está muy ligado al transporte pues, público, pero también el privado. Entonces hay muchas áreas de productividad en electromovilidad y de cierta forma pues también el gobierno se tiene que flexibilizar, ¿no? En la entrada de nuevas tecnologías para poder así dar pie a inversiones del sector privado. También ahorita pues uno puede empezar a invertir, ¿no? En las cosas que pues va a traer la electromovilidad, como el níquel, el litio y todo eso que es de las baterías, y hay varias maneras de entrar.
Este nuevo programa que estamos desarrollando es nuevo, apenas estamos empezando, entonces todavía estamos definiendo algunos temas, probablemente será ya más relevante, habrá más información a finales del año, pero inclusive Nafin propiamente ya tiene algunas líneas de crédito que se pueden convertir en compra de autobuses y todo esto. En la Ciudad de México aún no existe este programa para autobuses, pero esperamos que en un futuro sí se logre. Sí, ahí son como dos cuestiones distintas, ¿no? La movilidad compartida como scooters y las bicicletas, pues no les fue muy bien, hubo un robo muy grande, ¿no? De bicicletas compartidas, de scooters, pero pues a los buses es más difícil de que sean robados. De todas formas, pues básicamente ya entrando en la electromovilidad, pues sí necesitamos cambiar la cultura de movilidad, ¿no? La cultura de movilidad que todos vemos aquí en los países como México, que pues de cierta forma ver el transporte como una necesidad básica, ¿no? Y de igual forma no relegar como el transporte público, estas otras iniciativas como algo que pues no es tan importante y darle más y quitar esa prioridad que se le da a veces al automóvil particular para en verdad mejor invertir en mejores sistemas de transporte y también una cultura que pues sea de respeto, ¿no? En este tema de las nuevas unidades que van a estar disponibles, de que no haya pues robos o vandalismo, ¿no? Sí, ahí la tendencia global no solo es la electromovilidad, sino es el transporte público eficiente. En realidad, o sea, ciudades como Seattle, que uno pensaría, pues una ciudad que genera mucho dinero, ahí está Boeing, ahí está Microsoft, lo que han hecho para poder reducir el tráfico que estos generaron carriles y vialidades completamente de autobuses de alta eficiencia, que son súper cómodos, son limpios, ya están metiendo trolebuses nuevos y buses eléctricos. Entonces, eso implica que se está invirtiendo más en el transporte público que es eficiente. Mucha gente pues nada más usa su vehículo para llegar al trabajo, ¿no? Pero si tuviera una opción de no estar manejando y llegar de una manera segura, eficiente a su lugar de trabajo, pues básicamente optarían por eso, ¿no? Entonces aquí como en la Ciudad de México ha faltado un poco de inversión, ¿no? En tener ya transporte público de mejor calidad y seguro para que mucha gente se siga intentando usar el transporte público. Entonces, sí es opción y la opción es invertir en transporte público eléctrico, no solo en vehículos privados eléctricos. Es lo que estamos viendo como tendencia global en las megaciudades. El tema de Estados Unidos es complejo. Pues está Tesla, ¿no? Que es el ejemplo pues, más icónico americano de cómo una empresa de autos particulares está creciendo de una manera extraordinaria. Y eso ha hecho un poco el cambio de política pública, ¿no? Que sí es posible. De hecho, en Estados Unidos las ventas de eléctricos están subiendo, principalmente en California, en estados más progresistas ambientales, pero muchas marcas americanas pues ya están llegando, ¿no? O sea, General Motors ya tiene su propio vehículo eléctrico, Chrysler va a poner el suyo, entonces sí hay un movimiento y obviamente está el tema que es muy complejo, ¿no? De energía y política, que aunque sí Estados Unidos tiene reservas, también se quiere independizar, ¿no? De ese tema de combustibles fósiles, porque pues como ya saben genera muchos problemas, ¿no? Esa zona y también hay todo un sector gringo, americano que está moviéndose hacia el tema de promover políticas de electromovilidad a nivel Estados Unidos. Aún en México no está totalmente desarrollado el ecosistema para el transporte vehicular. Sí se puede, ¿no? Puedes llegar, de hecho, de aquí a Guadalajara sin problema en un auto eléctrico, pero no hay corredores que tengan electrolineras tan fácilmente. También los costos pues, son muy altos. En realidad hay muy pocas marcas que están produciendo vehículos eléctricos de bajo costo. Ya va a haber en México introducción, vienen algunas marcas chinas que van a empezar a vender vehículos eléctricos. Entonces eso va a abaratar los precios. No obstante, pues en México se necesita hacer muchas cosas para optar por un vehículo eléctrico. Lo que sí está el vehículo híbrido, ¿no? Que están dando muy buenas opciones ya en el mercado mexicano vehicular. Pero también lo importante es que el transporte público es mucho más fácil de acceder a que sea eléctrico porque es típicamente urbano
y típicamente se pueden poner las electrolineras, estaciones de carga en lugares que son pues ya no conocidos, no estás cambiando de ruta per se, entonces es un poco más sencillo empezar por el transporte público eléctrico. Pues eso sería todo para el webinar de hoy con IsmoTalk. Agradezco mucho el tiempo y el espacio. Si quieren contactarme, ahí les dejo mi Twitter handle, que es GusTransporte. Ahí por ahí puedo contestarles preguntas o me pueden seguir para ver más temas de este estilo de movilidad y electromovilidad. Agradezco mucho el espacio. También vamos a publicar un paper aquí con Ismo, bueno, un artículo que estará saliendo en la próxima sesión el próximo artículo de la edición de, al parecer, febrero. Entonces ahí lo pueden revisar también. Y pues muchas gracias por todo.